Buenas tardes, amada familia. Gracia y paz en nuestro Señor Jesús para todos ustedes. Amén. Quisiera que me acompañen para seguir estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y doy lectura y les pido que sigan con su vista la santa palabra del Señor. En primera de Corintios, capítulo 4, del verso 1 en adelante. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros, y ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Amén. Amado Padre, reconocemos que hay un solo Rey y Señor sobre todo el universo, y ese eres tú, nuestro Dios soberano. Gracias te damos por esta palabra, Señor, la necesitamos. Por tu Santo Espíritu también solicitamos, rogamos de tu ayuda, para que ilumines a nuestro entendimiento esta verdad y que Jesucristo siga siendo formado en nosotros. Ayúdanos, Señor, humíllanos con la grandeza de tu poder y con la excelencia de tu santidad. Padre, gracias que somos tuyos y que nada ni nadie jamás nos arrebatará de tu mano. En Cristo Jesús, te rogamos por la salvación de los perdidos y que aumentes la fe de los santos. Por Jesucristo, Señor nuestro, te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Todo mundo, en algún momento u otro, hemos sido difamados con diferentes clases de calumnias. Todos en algún momento hemos sido juzgados, hemos sido calumniados, hemos sido difamados. Particularmente en el servicio, en la medicina, por 40 años, muchas veces ha ocurrido esto. Y bendito sea mi Señor, que por su gracia me ha concedido, en la mayoría de los casos, obviamente, tener la oportunidad de contestar a las calumnias. Y gracias a Dios también por ello, que cuando hago esto, precisamente estoy hablando de calumnias, difamación. Cualquier persona puede pensar de ti lo que quiera pensar. Cualquier persona puede ver en ti solo lo que quiera ver y no lo que eres verdaderamente. Pero lo cierto es
Lo cierto es que nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 12 dijo algo que debemos de tener muy presente, porque obviamente lo que dice nuestro Señor Jesús lo vamos a ver ahorita con lo que confirma el apóstol Pablo. Nuestro Señor Jesús le dijo, capítulo 12, versículo 1, al final del versículo 1 dice, les dijo primeramente ¿a quién? A sus discípulos, Cuídense de la levadura de los fariseos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz. Y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Amados hermanos, esta es una gran verdad. Y obviamente los siguientes 2 versículos son aquellos que son brutales de escuchar para muchos. No se cuiden de los que pueden tomar su cuerpo y matarlo. Cuídense mejor de aquel que después de matarlo lo arroja al infierno. Es ahí, es en ese contexto donde está hablando nuestro Señor Jesús del infierno. Es en ese contexto, en el contexto de ¿qué? De la hipocresía, de tener totalmente cosas en lo oculto que la luz no ha venido a exhibir. Y precisamente lo que vemos aquí en esta carta amorosa, misericordiosa y muy oportuna para la iglesia en Corinto, precisamente es esto. El apóstol Pablo sabe bien que ya es hora de ubicarlos. Ha estado hablando acerca de la sabiduría de Dios en contraste a la sabiduría del hombre. Y repito, ahora en ese capítulo 4 y ya empezó desde el final del capítulo 3, una total confrontación con los creyentes en Corinto, que obviamente lo habían juzgado y habían totalmente abundado en muchos juicios contra Pablo. Y en el capítulo 4 vamos a revisar 3 afirmaciones que hace el apóstol Pablo. Del versículo 1 y 2 vemos lo que es un siervo verdadero. Un siervo verdadero. Versículo 3 al 5, un juicio verdadero. Un juicio verdadero. Y versículos 6 al 8, un reino verdadero. Un reino verdadero. Hablemos del siervo. Dice en el versículo 1, todo hombre nos considere. O sea, Pablo estuvo hablando, repito, y estuvo hablando con respecto directamente a la sabiduría de Dios. Estuvo hablando el evangelio. Estuvo tratando de recordarles que él, al final de cuentas, fue el que predicó el evangelio. No importa que Apolos siguiera regando la semilla, pero él fue el mensajero de Dios para traer las buenas nuevas de salvación a la iglesia en Corinto. De hecho, en el versículo 5 del capítulo 3, les dice entonces a ellos, a la iglesia en Corinto, les dice, bueno, entonces, ¿qué es pues Apolos? Cuando ya se habían hecho grupitos que tenían sus seguidores, eran totalmente admiradores del hombre. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Dice en el versículo 5, servidores mediante los cuales ustedes han creído. Servidores mediante los cuales ustedes han creído. Según el Señor dio oportunidad a cada uno. Según el Señor dio oportunidad a cada uno. Repito, en esa es una directa ya que les está dando Pablo. Bueno, ahora en el capítulo 4 ya es más directa todavía. Por si queda alguna duda. Por si todavía andan divagando en sus juicios. Dice aquí, todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo ya está reclamando su autoridad apostólica.
Pablo está totalmente reclamando su autoridad apostólica. Pablo está diciendo, soy un servidor de Cristo. O sea, los sirvo, pero vengo enviado por... Pablo estaba escribiéndole a la iglesia en Corinto desde Éfeso. Su deseo era ir nuevamente a la iglesia en Corinto, pero no sabemos si tuvo el tiempo y si el Señor se lo permitió regresar. Pero lo cierto es que Pablo envía esta carta por todo lo que ha escuchado respecto a lo que está ocurriendo en la iglesia en Corinto y cómo se ha vuelto una iglesia totalmente mundana, totalmente carnal, totalmente con la sabiduría del mundo metiéndola a la iglesia y tratando de hacer las cosas, obviamente conforme a los falsos maestros, falsos apóstoles que se habían involucrado en la iglesia. Y obviamente alimentando la carne que todos tenemos de una u otra manera en todos los tiempos de nuestro caminar con el Señor. Entonces, Pablo dice que todo hombre nos considere de esta manera, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, esto soy yo. Soy un servidor de Cristo. Yo estoy sirviendo a la iglesia porque Jesucristo me mandó. Y cuando habla Pablo servidor de Cristo, está hablando, soy un esclavo. Soy un esclavo. Eso es lo que soy. Pablo está diciendo, soy un esclavo, soy un siervo y a Él y solo a Él. De Él recibo y a Él le doy cuentas. Y la otra, soy un administrador de los misterios de Dios. O sea, un servidor realmente de Jesucristo conoce los misterios de Dios. Conoce los misterios de Dios y sabe entregarlos a la iglesia de Dios. Eso es lo que hace un siervo de Cristo. Es administrador. No son sus misterios, no son sus invenciones, no son sus revelaciones. Como tanta gente dice que hoy la palabra tiene nuevos significados, hay un nuevo mover del espíritu y todo eso. ¿De qué tipo de espíritu se está hablando a la iglesia? Obviamente hay uno solo y es el Espíritu Santo el que da a la iglesia los misterios de Dios, pero los da siempre a través de un siervo de Cristo. No del hombre, sino de un siervo de Cristo. Es aquel que realmente ya se despojó, que él busca no depender de su conocimiento y su sabiduría, sino que totalmente busca depender de la llenura del Espíritu Santo que tiene y obviamente también de la verdad del Evangelio de Cristo. Es un siervo de Cristo porque es el que busca proclamar a Cristo, no se va a proclamar él. Administrador de los misterios de Dios. Versículo 2 dice, ahora bien, además se requiere algo más de un siervo de Cristo y administrador. No solamente es un siervo de Cristo y administrador, sino además se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Tiene que ser hallado fiel. ¿Por qué? Porque ese siervo de Cristo no está actuando y no está haciendo lo que está haciendo como apóstol en el caso de Pablo para su nombre, para su gloria, para ser conocido. Lo está haciendo con los misterios de Dios, administrándolos, y está haciéndolo con fidelidad. La fidelidad que le da, la capacitación de ¿qué? Del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que lo ha llenado para poder entregar la verdad con fidelidad, con claridad y con su poder. No solamente con la letra, sino con el poder del Espíritu. Amados hermanos, esto es lo primero que está señalando Pablo. Un siervo verdadero, ¿quién es? Es un siervo primeramente que Jesucristo lo escogió para ser un siervo. No fue nadie sino Cristo. Lo confirma la iglesia, cierto, pero es un hombre pecador como tú y como yo, pero que es elegido para gloria de Dios, administración de sus misterios y para entregarlos a la iglesia. Pablo fue fiel, Pablo fue un servidor de Cristo y Pablo administró los misterios a los de Corinto. Antes de Pablo, esos hombres eran adoradores de otros dioses.
Ellos no pueden considerar que si Pablo no hubiera sido enviado por Jesús ahí, ellos no fueran llamada Iglesia de Jesucristo. Han perdido de vista totalmente cómo Dios ha usado a este hombre para alimentar a un pueblo muerto en sus delitos y pecados y para traerlos a vida. No han considerado esto y han sido terribles y crueles, repito, con respecto al apostolado del apóstol Pablo. Y es necesario que un siervo, dice Pablo, debe ser hallado fiel. Entonces, al decirles esto, obviamente podemos, repito, que no solamente está contestando los juicios y todas las calumnias que habían levantado contra Pablo, sino que además está recordándoles que el siervo primeramente tiene que ser escogido por Jesucristo para ser un siervo de Cristo. Si no, no fuera de Cristo, servidor de Cristo, tiene que ser escogido por Él. Segundo, que tiene que conocer los misterios de Dios para poder administrarlos, sino cómo los va a administrar. Tercero, que tiene que ser hallado fiel. ¿Hallado fiel en qué? En la administración de los misterios de Dios. Dios le da la sabiduría para poder ser fiel y entregarlos, y en qué medida entregarlos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo esté haciendo con la iglesia en ese lugar, ¿sí? Y obviamente, repito, Pablo está aquí enfatizando lo que es un siervo verdadero. Amados hermanos, conozco un amigo, tengo un amigo que por 40 años lo conozco y tengo más de 10 que no, pero normalmente él cada cumpleaños me habla para felicitarme por mi cumpleaños. Y este amigo es el ingeniero. Y desde hace 40 años que lo conozco, siempre fue el ingeniero. Y todo el mundo lo trata como ingeniero. Y en las empresas, las constructoras, porque siempre trabajó para constructoras en todo ese asunto de recursos y cuántos valores económicos hay, todo esto. Él era el que tenía que juntar todos los elementos que se necesitaban y todos los recursos que se tenían para adquirir estos elementos y poder trabajar sobre las obras como ingeniero civil. Pero al mismo tiempo se constituía también como un ingeniero en sistemas, porque nuestra relación más cercana fue realmente, no solo porque fue mi paciente de hace 40 años, él y su familia, sino que además de todo lo que yo tenía dudas respecto a la computadora y todas las situaciones de computadora, siempre él las resolvía, siempre. Entonces, se comportaba como un ingeniero civil, se comportaba como un ingeniero en sistemas y siempre era el ingeniero y todo el mundo para allá y para acá el ingeniero. Y alguna vez le pregunté, bueno, ¿tú qué eres? ¿Ingeniero qué? Dice, yo no soy nada. Después de años de conocerlo y todo, y le dije, yo no soy nada. Y le dije, pero todo el mundo dice, sí, empecé a estudiar ingeniería, pero no ni pasé del tercer año y nunca terminé. O sea, fíjense nada más. Y todo el mundo lo trataba como ingeniero, le pagaban como ingeniero. ¿Alguien le pidió alguna vez su título o algo que avalara? ¿Saben qué? El asunto también es esto. Todo el mundo quiere ser pastor. Todo el mundo quiere ser siervo de Cristo. Y todo el mundo pone su changarro. Alguien me dijo, yo voy a poner mi changarro cerca de la casa. Y se refería a una iglesia. O sea, era tan ligero en hablar acerca del cuerpo de Cristo, que es algo precioso comprado con sangre pura, sin mancha, sin pecado alguno. Y eso es lo que mucha gente piensa. Tiene otro changarro, ya puso. Es esa diversificación de mercados. Mira, ya tiene otro cochinito para poder sacar de ahí, además de lo que está haciendo. Mis amados hermanos, esto es algo sagrado. El llamamiento a servir a la iglesia de Cristo, adquirida con la sangre de Cristo, no tiene precio, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de almas y es un negocio eterno. Son los negocios de Dios y es en esos en los que estaba Jesucristo cuando estaba en el templo. Los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y un verdadero siervo del Señor está consciente y se resiste verdaderamente
porque sabe lo inútil que puede ser. Inclusive puede considerar hasta el daño que puede causar. Y obviamente sabe que el peso es más fuerte, como lo dice Santiago en el capítulo 3, que aquel que se considera maestro va a ser doblemente juzgado. Sí, mis amados, es muy fácil decir, soy esto, soy lo otro, pero las pruebas y el tiempo lo confirman. Las pruebas y el tiempo lo confirman. Pero repito, delante de Dios, la iglesia de Dios reconoce a los siervos de Dios. Delante de Dios, la iglesia de Dios reconoce a un verdadero siervo de Dios. Y Pablo es lo que estaba reclamando, su apostolado, que no era de él, era de Cristo para la iglesia. Eso es lo primero que vemos ahí. Lo segundo, Pablo les habla ahora del juicio verdadero. ¿Quién es el que juzga con justo juicio? Versículo 3. En cuanto a mí, Pablo dice, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes. ¿Se fijan? O sea, Pablo no se anda con rodeos, me están juzgando. Sí, es demasiado el juicio que han puesto sobre mí. Pero ¿saben una cosa? A mí, en lo personal, de poco me importa. De poca importancia es para mí que ustedes me juzguen. Algo que por gracia de Dios hablo siempre que estoy evangelizando en el consultorio, eso tiene muchos años. Cuando estoy evangelizando gente, yo les digo, mire, usted es pecador, yo soy pecador. Pero el asunto es esto, el que yo no estoy hablando ni quiero conocer sus pecados, pero Dios sí los conoce, como Dios conoce los míos también. La única diferencia entre usted y yo es una cosa, que yo tengo un Salvador. Y usted está convencido que sus obras le van a abrir las ventanas de los cielos. Pero soy pecador, usted es pecador, pero yo tengo un Salvador, usted no tiene más que sus justicias propias, que son totalmente inmundicia delante de Dios. Y obviamente los pongo a leer versículos, no para que no escuchen a Roberto Perales hablándoles, sino para que Dios les hable. Y hay más de una vez que esto ha ocurrido, que les pregunto, ¿usted es bueno o es malo? Soy bueno. Y cuando leen los textos que les doy, es que soy malo. ¿Está vivo o está muerto? Estoy vivo. Y después de leer los textos, estoy muerto. O sea, no pueden negar la verdad de Dios, porque Dios es el único que juzga con justo juicio, porque Él está sentado en su trono. No hay otro que pueda juzgar lo que hay en tu corazón, más que el que está en el trono. El problema, repito, con lo que vimos ahorita en Lucas 12, en la introducción, es esta, que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, cuídense de ser unos hipócritas. Cuídense, porque todo lo que ustedes quieran esconder, el Señor lo va a exhibir precisamente porque son mis discípulos. Todo. Y les digo una cosa, es bueno. Pablo está aquí directamente ya hablando, poniendo ok, ustedes me juzgan, me importa poco que me juzguen. Les digo algo. El juicio de un hombre hacia otro hombre, ¿qué puede ser? Solamente para denigrar, calumniar, difamar. ¿Y eso qué problema hay? ¿Qué tanto daño te puede traer? ¿Te puede traer dolor, resentimiento, amargura? Amados, da dolor cuando hay un hermano en la fe, que reconoces como un hermano en la fe. No se imaginan en 30 años caminando con el Señor, no se imaginan cuántos hermanos en la fe he ido con ellos o he mirado cara a cara y les digo, así de frente, estás diciendo esto y esto y esto. No, ¿cómo crees que yo hable de ti? Estás diciendo, escúchame por favor, no vengo a reclamarte nada, es solamente te estoy hablando, en el amor del Señor, escucha. Estás diciendo esto y esto y esto de mí. Pero es que voy a traer en este momento, voy a hablar y voy a traer a la persona que tú le dijiste esto. No es necesario. No se imaginan el número de veces. No se imaginan el número de veces. Ahora, cuando yo hago esto, porque lo he hecho muchas veces, no estoy hablando una, varias, muchas, en 30 años algunas veces, bastantitas. Y les digo algo, cuando hago esto, les digo, Dios tenga misericordia de ti y de mí, porque Él es el único que juzga con justo juicio. Entonces, mis amados, Pablo es lo que está diciéndoles. Pablo tiene compasión y tiene misericordia, pero en esta sección se pone muy irónico, se pone medio burlón, se pone medio sarcástico. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso les contesta, a mí no me importa lo que ustedes me estén juzgando.
Es sarcástico, sí, pero lo que quiere es impactar y sacudir a un orgullo que está así del terreno, de más alto que este techo, y tiene que derrumbarlo. Y precisamente en esta primera sección, y después veremos la segunda sección, lo que está buscando es cómo derribar la arrogancia de estos creyentes en Corinto. Y es lo que está diciendo: de poca importancia es que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier otro tribunal humano. De hecho, dice Pablo en versículo 3, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. O sea, lo que ustedes me juzguen o cualquier tribunal humano, no me importa, porque ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? Ahora dice, ¿por qué no se juzga a sí mismo? Versículo 4. Porque no estoy consciente de nada en contra mía. No estoy consciente de nada en contra mía, mis amados. Antes de conocer a Cristo, nuestra conciencia estaba cauterizada. Antes de conocer la salvación de nuestros pecados, de nuestra vida pecaminosa, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros ese libre albedrío o esa libre voluntad de la que muchos hablan, que si el hombre tiene libre albedrío o no, si nosotros teníamos el libre albedrío que nos daban nuestras cadenas. ¿Qué pasa con un elefante del circo? Que está acostumbrado que lo lleven de ciudad en ciudad y que está ahí haciendo esto. ¿Sí han visto los elefantes que a veces están afuera del circo, de la carpa del circo, y están haciendo esto? Tienen puesto un grillete, tienen puesto un clavito así, que lo pueden sacar cuando quieran, pero sin embargo en algún momento sí lo tuvieron a un buen clavo encadenado. Pero ustedes creen que los hombres van a estar siempre cargando un monstruoso clavo. Lo ponen en cualquiera, que sienta la cadena nada más, pero está tan acostumbrado a estar ahí que esa es su libertad. El elefante sabe que ese es su rango de movimiento, hasta donde está con esa cadena puesta en su tobillo, pero en realidad es libre. Eso es lo que sucede cuando tú y yo estamos sin Cristo. Estamos siguiendo nada más lo que nuestra negra conciencia, cauterizada conciencia, pecaminosa conciencia, que oculta todas las cosas. Eso es lo que vivimos. Entonces, la verdadera libertad lo tienes una vez que puedes ver la santidad de Dios en el rostro de Cristo, ensangrentado en esa cruz, en la vida de Cristo totalmente perfecta, sin pecado alguno, en obediencia al Padre. Es cuando tú llegas y totalmente quedas deslumbrado, no solo con lo rojo de la sangre derramada para tus pecados sean limpiados delante de Él. Es impresionante el golpe de la benignidad y la misericordia de Dios que te llega y dices que yo no soy digno de recibir este perdón. Yo no soy digno de que un no pecador muera por mí, y menos el Hijo de Dios sin pecado alguno. El santo por los injustos, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. ¿Cómo es posible? No lo entiendo, no puedo. Si no nos golpea esa brutalmente, el Evangelio no nos ha resplandecido. ¿Por qué? Porque pisoteamos fácilmente el nombre, nos volvemos religiosos, pisoteamos la palabra, agarramos el nombre del Señor y lo que hacemos es romper cada vez más el tercer mandamiento. Es muy fácil llamarnos cristianos. Es muy fácil hablar de que conocemos toda la Biblia. Pero la verdad de las cosas es que la verdadera libertad solo lo tienen los hijos de Dios, porque ellos pueden elegir dos cosas. Uno, o sigo con el viejo hombre, escuchando lo que el viejo hombre me dice, o realmente me someto al Espíritu Santo que me está guiando a toda verdad, porque ahora sí reconozco la verdad, ahora sí reconozco al santo nombre de Dios que sobre mí ha sido invocado, ahora sí puedo ver la luz comparada con las tinieblas. Eso es lo que sucede en un hijo de Dios. Y estos hijos de Dios ya iban para atrás, seguían al viejo hombre. Ya tenían sus preferidos, ya tenían sus mini iglesias, sus divisiones habían ya prosperado ahí mismo dentro de la iglesia en Corinto. Amados, en cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado, dice Pablo, pero versículo 4, yo no soy consciente de nada en contra mía. O sea, mi conciencia a mí no me acusa. El Hijo de Dios
sabe bien cuando su conciencia lo está acusando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la está despertando y le está diciendo, ¡hey, para allá! Arrepiéntete. Es el Espíritu Santo el que nos trae conciencia de pecado, justicia y juicio. Una vez más, y el Evangelio vuelve a brillar en nuestra conciencia. Cristo resucitó de los muertos. No se quedó colgado ahí pagando por tus pecados y mis pecados. Ya pagó. Ya resucitó. Y si nosotros realmente hemos muerto con Él en nuestra vida de pecado, estamos para vivir una vida en resurrección por el poder del Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. ¿Por qué entonces seguir alimentando nuestra carne? ¿Por qué entonces seguir a los modos del mundo? Ya le dije el domingo anterior en la tarde, la sabiduría del mundo en la iglesia no se puede, mis amados hermanos. La sabiduría de Dios en el temor de Dios es lo que da gloria a Dios realmente. Pablo dice, yo reviso y yo no tengo nada en contra mía, versículo 4. Pero dice Pablo, no por eso estoy sin culpa. Fíjense cómo habla Pablo. No porque no encuentre nada que me acuse, no por eso estoy sin culpa. Pues, ¿el qué? El juicio genuino, el juicio puro, el juicio perfecto, solo proviene de mi Señor. Es el Señor. Por tanto, ahora sí les habla a los creyentes en Corinto. Por tanto, no juzguen antes de tiempo. Dejen de estar levantando acusaciones y juicios contra mí. No juzguen antes de tiempo, sino mejor esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto ¿qué? Las intenciones del corazón, los motivos del corazón. El Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce tu corazón, el Señor sabe bien cosas que tú ni siquiera sabes de ti mismo. ¿Qué dijo David al Señor? Líbrame de los pecados que me son ocultos. Por eso Pablo dice, no estoy sin culpa. Con la conciencia estoy bien, pero aún así no estoy sin culpa. ¿Por qué? Porque el juicio verdadero es del Señor. Puedes decir esto verdaderamente. Puedes decir que tu conciencia está limpia. Bendito sea el Señor. Pero realmente te has escudriñado, le has dicho al Señor, escudriña mi corazón, conoce tú mis pensamientos. Lo que dice el Salmo 139. Escudriña mi corazón y hazme ver si hay camino de perversidad en mí y guíame en el camino recto. Endereza mis veredas. Mis amados, tenemos un gran privilegio. Tenemos el Espíritu de verdad. Tenemos un gran privilegio. Tenemos al Señor como nuestro Dios que nos perdona y nos perdona y nos perdona y nos perdona y extiende sus misericordias para siempre. Tenemos el trono de la gracia. Ahí está abierto. Y podemos tomar todas las riquezas de su gracia para gloria de su nombre. Pero necesitamos ver nuestra debilidad también. Necesitamos reconocer que somos débiles y nuestra debilidad en la carne también, que muchas veces viene y trata de ocupar un terreno santo, donde hay que quitarse los zapatos, aunque sean de marca, o los tenis de marca, o las poses de marca. Mis amados, no por eso estoy sin culpa. Y les dice en el verso 5, por eso no juzguen. El Señor lo hará. El Señor, Él también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces, cuando Él exhiba lo que hay en los corazones, cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Su alabanza de parte de Dios. O, obviamente, también lo contrario, su desprecio de parte de Dios. ¿Cuántos dirán delante de Él que en tu nombre hice tantas obras, tanta iglesia levanté, tantas iglesias planté, en tu nombre hice tanto? ¿Y qué va a decir el Señor? Quítate de aquí, no te conozco. O sea, esa es la verdad bíblica, amados hermanos. Pablo está diciendo que nosotros, si estamos sirviendo al Señor, lo tenemos que hacer con una limpia conciencia. Ahora, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, somos siervos del Señor. Somos siervos del Señor en nuestras casas, lo que somos esposos, con la esposa, o con respecto a los hijos, o con respecto en los trabajos donde trabajamos
Donde quiera que sea, somos siervos del Señor. No necesitamos estar parados en un púlpito para llamarnos siervos del Señor, aunque así ahorita Pablo sí lo está aplicando directamente a su apostolado. Pero lo que me refiero es esto, no por eso digamos, es que esta lección no va a tener ninguna aplicación para mi vida porque no soy apóstol. No te escudes y no te escondas, porque esto es para todo hijo de Dios, porque todo hijo de Dios es igual que su maestro, es un discípulo y es un siervo. Y nosotros debemos estar conscientes, repito, ¿de qué? De que cuidemos que tener una limpia conciencia. ¿Y cómo voy a tener una limpia conciencia? Bueno, precisamente teniendo cuidado de mí mismo y de lo que hablo, cuidando de mí mismo y lo que pienso, cuidando de mí mismo y lo que hago. Entonces voy a tener cuidado y con una limpia conciencia voy a estar caminando en mi paso hacia mi ciudadanía celestial. Repito, tenemos que cuidar. La conciencia está ahora sí, está sensible, porque tenemos un Espíritu Santo que la hace sensible a la voz de su Señor. Pues Tito capítulo 3, versículo 10, habla de esos hombres que están en eminencia, esos hombres que ponen juicios y esos hombres como Diótrefes. ¿Se acuerdan de Diótrefes? Diótrefes en la tercera carta de Juan es exactamente como esto que vamos a leer en Tito. Diótrefes era un hombre que quería siempre ser el primero entre todos. Era un hombre que le callaba la boca al apóstol Juan. Era un hombre que le negaba a los hermanos que pudieran llegar a la iglesia. Era un hombre que regañaba totalmente a los de la iglesia, que querían ser hospitalarios y los corría de la iglesia. Era un hombre que hacía un montón de maldades y dijo el apóstol Juan, cuando vaya para allá voy a exhibir todas las maldades de este hombre. Y al final, en el siguiente versículo del apóstol Juan, la tercera, dice, los que hacen lo malo no conocen a Dios. Este hombre estaba en un puesto alto. ¿Cómo había llegado ahí? Puede ser con vil hipocresía, como ya vimos, pero el tiempo mostraba el cobre, como decía mi abuela. Dice ahí la palabra en Tito 3, versículo 10. Al hombre que causa divisiones, cosa que ya estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, al hombre y no era uno, eran varios hombres que causan divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es un perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo, deséchalo. O sea, no batalles con estos. Obviamente está diciendo Pablo a Tito, en esta carta a Tito. Amados hermanos, repito, cuidado con que nuestra conciencia levante una acusación contra nosotros, porque es el tiempo de ir de rodillas a buscar el trono de la gracia, porque ahí hay abundante misericordia. Pero debemos de confesar nuestro pecado. No podemos quedarnos guardando y no podemos quedarnos evitando tratar de ser exhibidos. No, el Señor es el único, fue exhibido en esa cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo no tuviéramos nada que ocultar. Tus pecados fueron puestos ahí, mis pecados fueron puestos ahí sobre Él. Y mi Señor pagó por tus pecados y mis pecados si verdaderamente tienes el Espíritu de Cristo. Y al resucitar al tercer día, Él reina desde el cielo con el Espíritu con el cual te ha sellado a ti y a mí, y con el cual Él es el Rey y Señor de nuestras vidas. Sí, porque pertenecemos al Señor, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Dice el apóstol Pablo, entonces está hablando de esta situación tan terrible. Y ahora dice en el versículo 6 acerca de un verdadero reino. Estamos hablando, repito, ya vimos lo que es un siervo verdadero. Ya vimos también ahorita que es un juicio verdadero. Y ahora veamos lo que es un reino verdadero. Dice en el versículo 6, esto, hermanos, o sea, lo que acabo de decir, dice el apóstol Pablo, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos. O sea, él está hablando porque ya lo habló, de hecho lo dijo en el versículo 5, bueno, Pablo, ¿Apolos qué es?
¿Y yo qué soy? O sea, está haciendo esa diferencia. Somos simples seres humanos, siervos del Señor, pero simples servidores. Y no lo hacemos por nosotros, como dijo ahí. Esa es la oportunidad que el Señor nos dio, porque es su obra en la iglesia, su obra. Dice, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos. Y fíjense, ¿por qué lo ha hecho Pablo? ¿Por qué está hablando todas estas cosas? Por amor a ustedes, por amor a ustedes. El principio, lo que mueve el corazón de un siervo, cuando habla con una iglesia como esta, necia, carnal, que ya lo había crucificado prácticamente a Pablo, cuando no se daban cuenta que los muertos eran ellos y no Pablo. ¿Qué es lo que pasa? Pablo derrama el amor de misericordia y compasión, porque lo que está intentando es que el arrepentimiento les brille, que la gracia del arrepentimiento realmente ocupe su mente y su corazón y que se vuelvan nuevamente a una fe genuina. Y vean cómo lo dice. He aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, por amor a ustedes. ¿Para qué? Para que en nosotros ustedes aprendan ¿qué? Aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. No sobrepasen lo que está escrito. No sobrepasen lo que está escrito. ¿Para qué? Para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante. Pablo estaba tratando abiertamente de romper o considerar ser un instrumento de Dios para romper la arrogancia de la iglesia en Corinto, porque era lo único que podía ver. Estaban llenos de arrogancia. Repito, mientras ellos se subían, a Pablo lo humillaban, lo despreciaban, lo juzgaban y lo ventaneaban con todos los demás diciendo todas las locuras que Pablo decía o hablaba, pero dice, no sobrepasen lo que ya está escrito, ninguno de ustedes se vuelva arrogante. ¿A favor de qué? De uno contra el otro. Amados hermanos, aquí la iglesia no solamente habían desechado totalmente la autoridad apostólica del apóstol Pablo, sino que entre ellos mismos, unos se sentían más espirituales porque seguían a Apolos, otros se sentían más espirituales porque eran de Pedro, otros eran más espirituales porque eran de Pablo, otros de Jesús también, pero ya los de Jesús andaban por allá, los de Apolos por aquí y por allá, porque eso era lo propio en la cultura romano y griega de aquellos tiempos. Era igual que sucede en estos tiempos, donde ¿qué? La cultura de la imagen. O sea, tienes que tener una imagen, tienes que tener una marca, tienes que tener un nombre para poder tener validez. Te digo una cosa, nuestra marca se llama Cristo y está marcado en nuestros corazones así, con fuego, el fuego del Espíritu Santo que ha derretido a la dureza de nuestro corazón y nos ha estado escribiendo sus estatutos, mandamientos y decretos. Es Cristo el Señor, Él es el sello, Él es nuestra marca, Él es la persona en la cual estamos aquí presentes como embajadores delante del mundo. Tenemos una autoridad delegada. Lo cierto es, estamos viviendo cuando estamos en el mundo realmente como lo que somos, hijos de Dios Altísimo, realmente luz del mundo y sal de la tierra, cuando dentro de la misma casa del Señor, casa de oración, donde el pueblo es santo porque el Señor es santo. Sin embargo, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Tenían sus equipos, unos seguían a uno, otros seguían a otros. Entonces, esto repito, es trágico dentro del pueblo de Dios. Dice, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. ¿Se fijan? Eso es lo que hace la arrogancia. La arrogancia es totalmente contraria a la humillación. Nuestro Señor nos dice en Filipenses, recordemos que Él se humilló hasta lo sumo. Esa es la vida del Hijo de Dios. Cristo, esa es la vida del Hijo de Dios adoptado, en donde Cristo está siendo formado en Él. Sí, Cristo. Versículo 7, continúa Pablo diciendo, a ver, dime, ¿quién te distingue?
Ahora habla personal. Se fijan, ya no, estaba hablando para toda la iglesia, pero ahora le está hablando a cada uno. A ver, dime, ¿quién te distingue? ¿Quién? ¿Quién te distingue a ti de los demás? ¿Quién? Ahora, ¿qué tienes que no recibiste? ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus dones? ¿Acaso no los recibiste? O sea, ¿quién te distingue? ¿Es Dios o es el hombre? ¿Es Dios o es la muchedumbre que te aplaude? ¿Qué tienes que no recibiste? O sea, ¿lo tienes por ser tú el que lo ha producido? ¿O por los que has adquirido con tanto conocimiento, etcétera, etcétera, o tanta vida piadosa que tienes a tu favor? Y si lo recibiste, entonces, si tú lo recibiste, ¿por qué presumes de eso? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido, mis amados? Esta es una total insensatez de un verdadero creyente. Pensar ser algo cuando no se es nada. Una y otra vez les he dicho, Gálatas 6:3, aquel que piensa ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es un principio de humildad que debemos de guardar y atesorar mucho. Saber que todo lo que tenemos lo hemos recibido y todo ha sido producto de la gracia. No solamente la salvación, sino todo lo que conlleva juntamente con la salvación. Todo. Nuestra capacitación, la iluminación de la palabra para nuestro entendimiento, la gracia para poder aplicarlo en el día al día, el pensar 24/7, nada más enfocado en los ojos en Cristo y no estar con el mundo aquí dándote vueltas. Y tienes tu parte del día en donde nada más piensas deportes, tu parte del día en que nada más piensas oficina, tu parte del día en que nada más piensas tus hijos, tu parte del día que piensas tu esposo o tu esposa. No, mis amados, un creyente verdadero está totalmente impregnado de la palabra y el Espíritu la usa y la trae y la aplica todo el tiempo. No podemos fragmentar. El cristiano no tiene compartimentos. Es un todo, porque el todo está en él. ¿Somos realmente templos del Espíritu Santo? Por eso Pablo se pone sarcástico también en Romanos 8 cuando dice, bueno, si es que tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque obviamente hay gente que está segura que es cristiana, segura aquí que es cristiana. Obviamente con sus hechos lo niega, pero está segura y lee la Biblia y se congrega y todo. Y puede terminar 20, 30 años y todo y como quiera ir al infierno. Y siempre pensó que era cristiana. Porque como me ha dicho alguno de ellos que me he encontrado, y espero que al final Dios les haya concedido arrepentimiento, pues yo cada vez que he pecado le he pedido perdón al Señor. Y como una vez salvo, siempre salvo. Pero sigues cometiendo adulterio y ya llevas 100 mujeres aparte de tu esposa y sin embargo, ¿no consideras que realmente puedes ser una persona totalmente perdida? Pues no. A lo mejor en algún momento me pasó por aquí la idea, pero no. Y así como esa persona, otros hermanos falsos, en ese momento falsos, y tratan el amor del Señor llamarlos a arrepentimiento y fe. Y no puedo decirles que sí me tocó ver ya algún caso en donde hablé esto y después ya lo vi realmente convertido, Señor. Tristemente no ha sido así. Pero sigo esperando encontrarme alguno todavía en el camino y saber que el Señor realmente lo trajo. ¿Por qué? Porque el Señor realmente pudo haber permitido que se llenara de conocimiento, pero su corazón totalmente envanecido y arrogante siempre hizo menos a los demás. Y eso obviamente es sello del diablo, porque el diablo lo que invitó a Eva desde el jardín del Edén fue a ser como Dios. Y serás como Dios si comes ese fruto, y serás como Dios. Esa es la mentira del diablo. Siempre que nosotros somos más y realmente el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Es un principio del reino. Amados, repito, cuidado, dice el apóstol Pablo, versículo 8, ustedes
Ustedes ya están saciados, ya. O sea, se sienten que ya llegaron a donde tenían que llegar en su espiritualidad. Están saciados ya. Ya se han hecho ricos. Está siendo muy irónico, muy sarcástico aquí Pablo. Ustedes ya están hechos ricos, ya están saciados, se han hecho ricos. Ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. ¿Se fijan? Está sacudiéndolos y sacudiéndolos con burla. O sea, no, ya, ¿desde cuándo nos dejaron atrás? Pero bien atrás, porque ya llegaron, ya son ricos, ya, ni siquiera nos necesitaron, nada. Ya tenían un montón a los cuales seguir, ¿verdad? Ya tenían muchos a los cuales seguir, eran seguidores. Y dice, y ojalá, continúa el apóstol Pablo, y ojalá hubieran llegado a reinar. Ojalá hubieran llegado a reinar. ¿Para qué? Para que nosotros reináramos también con ustedes. Ojalá realmente pudieran llegar a reinar, para que nosotros junto con ustedes pudiéramos reinar. El reino del Señor Jesucristo en la vida de un verdadero siervo del Señor está en su corazón, gobernado totalmente bajo la dirección del Espíritu Santo y humillado cada día su carne. Cuando el verdadero creyente se despierta, se da cuenta de la gran misericordia de Dios, porque abrió los ojos. Cuando el verdadero creyente pasa una situación que pudo haber un accidente, inmediatamente da gloria a Dios y agradece a Dios y reconoce que el Señor lo libró. No es así nada más de pico para afuera, ¿sí? O no se pone a culpar por culpa, no, se pone a decir qué gran misericordia tiene Dios para este gran pecador, porque tengo un gran Salvador en Cristo y el poder de su Espíritu está en mí. Mis amados, si resumimos esta sección de la Escritura, Pablo está también haciendo ver realmente lo que es un siervo del Señor y quisiera enumerar que el Señor, el servidor tiene que ser de Cristo, el Señor tiene que ser fiel. ¿A qué? El servidor tiene que ser un fiel servidor al Señor. ¿Cómo? Administrando correctamente los misterios del reino. ¿Pero qué? Son misterios que el Señor le ha dado a conocer. Además, es un hombre que tiene una limpia conciencia y además reconoce cada día que el juicio es del Señor. También es un hombre que se cuida de la arrogancia y sabe bien que todo lo tiene solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo de acuerdo a la Biblia, y que todo lo tiene solo para la gloria de Dios. Además es un hombre que tiene hambre y sed de justicia de Dios. No ha llegado a estar saciado, tiene hambre. Quiere ver más de la justicia de Dios en su vida. Quiere ver más de la justicia de Dios en su iglesia. Quiere ver más en la justicia de Dios en los demás hermanos en la fe. Realmente le importan los demás hermanos en la fe. Porque es una carrera donde todos somos un solo cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Un siervo del Señor verdaderamente sabe su sitio en el reino del Señor y sabe que es en la escala más baja, ahí de rodillas, humillado a los pies de la cruz, como lo hizo su maestro. Sabe que su gobierno está bajo su Señor y su Salvador. No podemos llamar a Jesús Señor si no es por su Espíritu. Y tampoco podemos presumir que tenemos a Jesús como Señor si no somos verdaderamente sus siervos. Para empezar, tenemos que aprender lo que es ser verdaderamente un siervo y no colocarnos títulos que los demás reconozcan, porque en realidad, ¿a quién queremos presumir? Amados, la iglesia de Corinto necesitaba la visitación del Espíritu Santo porque estaba más muerta que viva. El asunto es que también muchos hermanos en la fe verdaderos están muriendo porque están cayendo y están siendo controlados por la arrogancia y están cayendo en la presunción de creer que son lo que no son. Y saben una cosa, son tiempos de mucha paciencia que el Señor ha tenido para con su iglesia, porque en esa sociedad en que vivimos, realmente el que podamos escuchar la palabra tal cual es una gran misericordia de Dios, donde no tengamos que endulzar las palabras para poder entregarlas. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor está juzgando al que habla, pero el Espíritu está juzgando los corazones de los que están sentados. Eso sí lo sabemos.
Entonces el Señor obviamente quiere purificar a su iglesia, quiere limpiarla, quiere santificarla, quiere realmente que se presente delante del mundo como lo que es, una novia, preparándose, quitándose mancha y arruga de su vestido de novia, porque vienen las bodas del Cordero. Y obviamente el Señor está preparando a su iglesia. Es la gracia está siendo derramada. No hay tiempos realmente desde el siglo XX, siglo XXI, no hay tiempos donde el Evangelio ha tenido un repunte real, donde lugares como España, que se consideraba el cementerio, yo me acuerdo hace 30 años me hablaban a mí de España y me decían el cementerio de los misioneros. Bendito sea el Señor que está iluminando. Tengo hermanos en la fe, un hermano Mark Witt que iba a venir aquí como misionero, estuvo en la casa con nosotros para ver el terreno una semana y demás, y se fue finalmente a España, porque fue en los tiempos del 2010, 2011, le tuvieron miedo a los balazos, dijeron que no estaban preparados para eso, sí para el juicio final, pero para los balazos no, y se fueron mejor a España, y está con una congregación presbiteriana, bendito el Señor, que ha levantado un pueblo, y llegó a la nada, y así varios hermanos, bendito el Señor que el Evangelio sigue siendo el medio que el Señor use para establecer su reino, y lo hace en el corazón de pecadores como tú y como yo. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Estamos conscientes que Él es el Rey y el Señor, nuestro Salvador, y realmente es nuestro Dios? Que el Señor siga santificando a su iglesia. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. ¿Qué dolor habrá sufrido el apóstol Pablo, aquel que estuvo a punto de muerte tantas veces, y sin embargo, con esta clase de fruto? Pero qué temple, qué ecuanimidad, qué humildad, como para poder dirigirles aún una carta exhortándolos a que tuvieran cuidado de sí mismos y que reevaluaran sus juicios, que reevaluaran su vida espiritual, carnal o inmadura. Señor, ayúdanos. Nos parecemos un poco o un mucho, tú lo sabrás, pero te pedimos tengan misericordia de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú empezaste la obra en cada uno de nosotros y tú eres el que te comprometes a terminarla en el día del Señor. En el nombre de Jesús pido, mi Señor, que en esta congregación de los santos tú sigas perfeccionándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos y estableciéndonos, pero sobre todo santificándonos. En el nombre de Cristo Jesús, por tu Santo Espíritu. Amén y amén.